Bueno, nada, bienvenidos a este vídeo donde vamos a repasar conceptos de máquinas virtuales, de base de datos y vamos a ver conceptos nuevos como es redes, que es VPC, y vamos a intentar hacer un laboratorio bastante chulo que es una página web de inventario que tire de una base de datos RDS en una red privada. Un ejercicio un poquito largo, pero vamos a ir poco a poco realizándolo, ¿de acuerdo? Antes que nada, repasar que deberíais de haber leído la teoría de redes, ¿de acuerdo? La teoría de redes para nosotros, bueno, en AWS las redes son VPCs, Virtual Private Cloud, ¿de acuerdo? Existe un VPC por defecto, un segundín que me falta el comando para dibujar, ya lo tengo, es VPC por defecto. Hay un VPC por defecto que tiene este direccionamiento y que tiene 3 subredes creadas en una zona, en cada una de las zonas de disponibilidad. Por ejemplo, si estamos en Irlanda, hay 3 zonas de disponibilidad, A1A, 1B y 1C, y en cada una de ellas nos coloca una red, y por eso cuando nosotros lanzamos una instancia de C2 o una base de datos RDS sin haber pasado por redes nos funciona todo, porque no, por defecto viene una red ya preparada para funcionar, que además tiene lo que se llama un Internet Gateway, que viene ya predefinido para que funcione Internet. Y las tablas de enrutamiento, también la salida a Internet rellenada, que es lo que tenéis aquí abajo, que estos son las tablas de enrutamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto en principio es la red por defecto, funciona todo por defecto, pero no es lo habitual. Normalmente nosotros en la nube vamos a tener que generar proyectos con redes diferentes de este direccionamiento, que este es direccionamiento 172.31, ¿de acuerdo? Y podremos crear cualquier tipo de direccionamiento privado, sea 10.0.0.0 o 172.31, 192.168, las redes privadas que existen dentro del rango de redes privadas que se pueden montar en empresas, y luego está el direccionamiento público con cualquier IP pública, ¿de acuerdo? Pues para aprender todo esto, la parte de redes, lo que vamos a fijarnos es en el ejercicio que vamos a hacer, que es este ejercicio. He cogido la propia documentación de base de datos de Amazon, a ver si me deja poner esto en grande para que lo veáis. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Para hacer este ejercicio, ¿qué vamos a crear? Vamos a ver cómo se crea un VPC. Vamos a ver cómo se crea una red pública en una zona de disponibilidad y una red privada en una zona de disponibilidad. Y en la otra zona de disponibilidad exactamente lo mismo. Las redes públicas, ¿qué tienen? Pues las redes públicas tienen una característica... Uy, perdonad. Las redes públicas tienen una característica que es que todo lo que yo tenga aquí tiene salida a Internet a través de un Internet Gateway. ¿Por qué? Pues porque se configura unas tablas de enrutamiento para que estas redes puedan salir a Internet y las redes privadas no puedan salir a Internet. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aprender a crear un VPC, a crear 4 subredes, 2 en cada zona de disponibilidad, para poder hacer en el futuro despliegues en alta disponibilidad, en el sentido de que si se cae una zona de disponibilidad, por ejemplo, cuando abran la región española, si esto fuera Huesca y se cayera la región de Huesca, salir por una de las regiones, de las zonas de disponibilidad que habrá en Zaragoza, que habrá 2. O si veis este vídeo después del año 2022, pues ya estarán funcionando. ¿De acuerdo? Y también vamos a ver cómo se crea este Internet Gateway, que es la salida a Internet. Es como si fuera vuestro router de casa o las routers de las empresas que nos hace salida a Internet, y vemos cómo para salir a Internet hay que cambiar una cosa que son las tablas de enrutamiento. ¿De acuerdo? Por otro lado, ¿con qué direccionamiento vamos a trabajar nosotros? Bueno, pues vamos a estar trabajando con un direccionamiento en este ejercicio, que va a ser este. Para el VPC, nosotros vamos a trabajar con un direccionamiento 10.44.00.16. Este será el direccionamiento del VPC. Y las redes privadas y públicas van a ser, pues va a ser 10.44.10/16 para la red pública de la zona de disponibilidad A, 10.44.2.0 para... perdón, aquí me he confundido, no es /16, esto no puede ser, esto va a ser un /24, perdón, /24, ¿de acuerdo?
lo voy a poner aquí otra vez para a ver si no me equivoco y lo puedo poner todo correctamente. VPC va a tener el direccionamiento 10.44.00/16, que caben 65.000 dispositivos, y en cada subred, que va a ser la red 1, van a caber 254 dispositivos, bueno, alguno menos, pero da igual para nuestro caso. La 2/24, la 3.0/24 y la 4/24. De tal manera que vamos a hacer que esta sea esta de aquí, esta sea esta de aquí, esta sea esta de aquí y esta de aquí. Es decir, las redes, si nos fijamos en el tercer octeto, las redes impares van a ser las redes públicas de la zona de disponibilidad de Huesca y de Zaragoza, y las redes pares, la 2 y la 4, van a ser las redes privadas de la zona de disponibilidad de Huesca y de Zaragoza. ¿De acuerdo? De tal manera que nosotros podremos poner aquí en las zonas, en las redes privadas, todos los servicios que no tengan que tener salida a internet, y sobre todo que no estén expuestas a internet, para que si hay aquí un hacker me pueda entrar aquí a estas redes públicas si lo tengo mal securizado, pero que no me entre a las bases de producción o a datos importantes en las redes privadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a montar todo eso, y posteriormente lo que haremos también es montar una instancia de C2 con un aplicativo de inventario, y montaremos también una RDS de MySQL, y nos conectaremos de una a otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ello. Vamos a abrir como siempre Academy. Este ejercicio va a estar hecho en Academy, por lo tanto vamos a tener una cosita especial que tocar, que os lo comentaré ahora cuando entremos, ¿de acuerdo? Cuando creemos la instancia de C2 tiene una cosa especial, que es porque estamos en un entorno de formación. Si estuviésemos en un entorno real se haría de otra forma, pero en ese caso no nos va a afectar para hacer todo el ejercicio. Por lo tanto, vamos a arrancar el laboratorio, y en cuanto nos deje hacer el laboratorio, lo que haremos, como hemos comentado, será la red. Instalaremos la instancia de C2 con Linux y un aplicativo de inventario, posteriormente la base de datos. Bueno, mientras os contaba esto ya nos ha parecido que arranca el laboratorio, por lo tanto ha ido más rápido de lo que pensaba. Arrancamos la consola de AWS. Vale. En la consola de AWS, como siempre, estamos en North Virginia, el usuario de Academy, y nos vamos a redes. Si no lo encontramos, el servicio, nos podemos ir directamente aquí a redes, que no lo encuentro, aquí a networking, y elegiríamos VPC, o lo podremos buscar en la barra de búsqueda. En cualquier caso, nos vamos a ir a las redes. De todos los menús que nosotros tenemos aquí, nos vamos a fijar en VPC. No vamos a entrar en muchos detalles del montón de menús que existe, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a ir al VPC, que por defecto tengo un 172.31, que es el que nos crea AWS, pero nosotros hemos quedado que vamos a trabajar con otro rango de direccionamiento privado en empresas, que es el 1044. Por lo tanto, vamos a crear un VPC que le va a llamar MyVPC demo, ¿de acuerdo? Y el rango, hemos quedado que el rango grande va a ser 10.00/16. Si no conocéis mucho el tema de las redes y del direccionamiento, no os agobiéis mucho en ir haciéndolo a la vez, y eso cuando os enseñan en la asignatura que estéis aprendiendo de redes, ya os explicarán un poco más sobre direccionamiento público, privado y todo lo que es el direccionamiento CIDR, ¿de acuerdo? Bueno, creamos, si no le pongo las comillas mucho mejor, y ya creo el direccionamiento, el VPC, es decir, la red donde voy a trabajar. Yo vengo aquí, ya tengo las dos redes. Hemos comentado que para salir a internet, a esta red, yo lo que necesito es lo que se llama un Internet Gateway. Es como si fuera el router. No es exactamente igual, pero bueno, no tengo ningún Internet Gateway. Es tan sencillo como crear un Internet Gateway. Creamos un Internet Gateway, my Internet Gateway demo, y lo creo. Vale, y una vez es tan sencillo como hacer esa creación, ¿de acuerdo? Y entonces me dice, oye, que no está adjuntado a ninguna red. Bueno, pues es tan sencillo como decir, oye, este Internet Gateway para salir a internet, ¿me lo puedes adjuntar, por favor, a mi VPC demo? Pues le decimos que sí, ¿de acuerdo? Y de la red que estamos haciendo,
ya tenemos esto y esto creado. ¿De acuerdo? Pues vamos allá con las subredes. ¿De acuerdo? Nos vamos aquí en la tabla de subredes y tengo unas cuantas subredes. En este caso, como estamos en North Virginia y existen 6 zonas de disponibilidad en North Virginia, nos pone 6 redes. ¿De acuerdo? Pero si estuviéramos en Irlanda, por ejemplo, 3 o en España 3. Pero nos da igual, nosotros queremos crear 4 subredes para zona de disponibilidad 1A y 1B. Bueno, pues creamos la zona de disponibilidad, una primera subred donde en el VPC por defecto el nombre de la subred pública 1A, la zona de disponibilidad 1A. Y el direccionamiento hemos quedado que sería el tercer octeto con /24. ¿De acuerdo? Pues esto para 4 veces. ¿De acuerdo? Hemos creado la primera. Vamos a crear la segunda. También para mi VPC demo. De tal manera que en este caso va a ser la red privada, donde vamos a poner elementos privada 1A, elementos infraestructura de red, bases de datos, aplicativos, lo que sea, que no tenga salida a internet y que esté securizado, ¿de acuerdo? 10.44 2.0 /24. Vale, ya tenemos 2 redes creadas, ¿de acuerdo? Si las ponemos por nombre, privada 1 y pública 1A, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos creada esta red de aquí, pública de la zona de disponibilidad 1A, privada de la zona de disponibilidad 1B, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer las dos de abajo, tan sencillo también como crear una subred en el VPC por defecto, es decir, en la red por defecto. Esta vez va a ser la pública 1B, que se refiere a la zona de disponibilidad B, y con el direccionamiento hemos dicho que es 44.3.0 /24. Las subredes nos las marca el tercer octeto, ¿de acuerdo? Creamos y creamos la cuarta. Pues en el VPC por defecto la red va a ser la privada 1B en la zona de disponibilidad B, con el direccionamiento como hemos quedado /24. ¿De acuerdo? Vale, pues en principio si le damos aquí a ya tengo las 4 redes, las voy a poner, vale, 1A, 1B, 1A, 1B, es decir, privada 1A, pública 1A, privada 1B, pública 1B, ¿de acuerdo? Y el direccionamiento, como hemos dicho, si lo ordenamos por direccionamiento, 1, 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? Pública 1A, privada 1A, pública 1B, privada 1B. Si nos vamos aquí, lo que hemos creado ya es esto es la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿de acuerdo? Vale, pero nos falta todavía hacer que estas dos redes salgan a internet y estas dos redes no salgan a internet. Bueno, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer con las tablas de enrutamiento, ¿de acuerdo? Por defecto viene una tabla de enrutamiento con la red que hemos creado, pero no con el VPC que hemos creado, que es esta, ¿de acuerdo? Que está asociado a mi VPC, pero no lo vamos a utilizar. Vamos a crear una nueva. Vamos a decirle crear tabla de enrutamiento y le vamos a decir routing table pública. Es decir, todas las subredes que yo ponga aquí van a salir a internet. Pues yo le voy a decir que cree una tabla de enrutamiento pública. Ya la tengo creada. Está aquí. Vale. Y ahora lo que tengo que hacer es decirle qué subredes pertenecen a esta tabla de enrutamiento. Entonces vengo a subredes, edito las subredes y le digo, oye, va a pertenecer las públicas 1A, 1B. Es decir, yo con esto lo que he hecho es juntar estas dos redes en una tabla de enrutamiento para ahora modificar la tabla de enrutamiento y salida a internet, que todavía no tendrían salida a internet. Si os fijáis en esta tabla de enrutamiento, en la tabla de enrutamiento, que es decirle decirle a todo lo que vayamos a montar en esas dos subredes, en Huesca y en Teruel, zona de disponibilidad A y B, ¿de acuerdo? Oye, si vas a salir a internet, acepto. Y entonces lo único que hago es crear una tabla de enrutamiento, meto las subredes que voy a utilizar, en este caso la 1 y la 3, y nos queda una última cosa. Por defecto, todo lo que está en la red 1044 se ve entre sí, a no ser que le
modifique elementos de seguridad que no hemos visto todavía, como puedan ser las access lists, que no veremos en este vídeo, ¿de acuerdo? Pero aquí me falta una cosa, y cuando voy a buscar internet, ¿por dónde salgo? ¿De acuerdo? Entonces edito la ruta, me voy a la ruta y le digo, oye, mira, cuando quieras buscar internet, que el internet es 0.0.0.0/0, estos son los miles de millones de IPs que hay en internet. Por favor, búscame un Internet Gateway, ¿cuál? El único que he creado para esta red, MyIG-Demo, y le digo salvar los cambios. Cuando vuelvo a la tabla de enrutamiento veo esto. ¿Y esto qué significa? Que si aquí tengo una máquina en esta red y quiere buscar algo en la red 1044, lo encontrará directamente por la red local, pero todo lo demás, cualquier otra cosa, va a ir a buscarlo a esa Internet Gateway y saldrá Internet a buscarlo, gracias a esta línea que hemos incluido en la tabla de enrutamiento. ¿De acuerdo? Y entonces ahora estas dos redes sí que tienen salida a Internet. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con la otra tabla de enrutamiento de las redes privadas, pero no vamos a hacer esto último de agregarle el 000/0. ¿De acuerdo? Vamos a crear un routing table privada en el VPC, el VPC que hemos creado. Vale. Y ahora en cuanto tenemos esta routing table, esta tabla de enrutamiento, elegimos y le decimos, mira, en esta tabla de enrutamiento las redes que van a pertenecer a esta tabla de enrutamiento van a ser las privadas, 1 y privada, 1 y privada. Bueno, en principio para este ejercicio no lo necesitaríamos, porque por defecto ya no tendrían estas redes salida a Internet, pero si alguna vez necesito darle salida a Internet, pues agregaría aquí la salida a Internet. En este caso solo vamos a dejar esta línea y significa que todo lo que está dentro de la red 1044 sí que lo va a encontrar de una forma local, de una forma directa, pero cuando me vaya a buscar algo de Internet no va a poder, ¿de acuerdo? Y se queda, en este caso vamos a instalar nosotros, lo que acabamos de hacer ahora es juntar estas dos redes, pero este camino al no ponerle el 00/0 por el Internet Gateway no sale, ¿de acuerdo? Luego en el futuro veremos otros vídeos de tal manera que las redes privadas sí que pueden llegar a salir a Internet con un elemento que se llama NAT Gateway que queda fuera de alcance de este vídeo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya lo tenemos todo montado, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que es la red ya la tenemos montada. Recuerdo que ha sido simplemente el direccionamiento que hemos deseado, crear el VPC, crear el Internet Gateway, crear las 4 subredes, ¿de acuerdo? Crear dos tablas de enrutamiento, estas dos las junto y agrego una salida a Internet en la tabla de enrutamiento, estas dos las junto en una tabla de enrutamiento, pero por ahora no voy a utilizar esa tabla de enrutamiento. Pues ya tengo montado una red para poder poner cosas en el futuro en alta disponibilidad. Nosotros el ejercicio que vamos a hacer ahora no va a ser en alta disponibilidad porque simplemente vamos a poner una web en esta subred que es la 44.1, recordar que esta es la 44.1, y vamos a poner una base de datos en la red privada, en la 44.3, ¿de acuerdo? Pero no vamos a hacer nada más. Pero si en el futuro quisiéramos duplicar todo esto, montaremos aquí otra base de datos y aquí la misma aplicación de inventario y ya tendría una infraestructura en alta disponibilidad, porque si se cayese una zona de disponibilidad, por ejemplo la de Huesca, empezaría a trabajar la de Zaragoza, ¿de acuerdo? O estarían las dos trabajando en paralelo, se cae una, pues trabajaría la otra con el doble de carga, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos viendo incluso en este ejercicio ya un concepto muy bonito en las redes sociales, en las nubes, que es alta disponibilidad, ¿de acuerdo? Pues vamos a seguir con ello. Nos vamos a EC2 porque hemos dicho que vamos a instalar en esta máquina de Linux un programa, una de inventario, ¿de acuerdo? Pues nos vamos a instancias, lanzamos una y cuidado que aquí vamos a hacer las cosas diferentes a lo que hemos hecho en otros vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a poner a la página web inventory, ¿de acuerdo? Un inventario, una máquina Linux que no necesito nada especial. Voy a decirle Botkey por si me tengo que conectar a la máquina. Recordar que lo que voy a hacer de instalar una máquina de una instancia de C2 ya lo hemos visto en otros vídeos y hay algunas cosas que no las voy a contar. Por lo tanto, si tenéis dudas, recoger los vídeos anteriores de cómo instalar una máquina de C2 viendo cada una de estas menús. Pero nunca habíamos tocado el menú de red porque teníamos el VPC por defecto, pero nosotros ahora queremos modificar la red, porque no queremos que nos ponga la máquina virtual en una máquina por defecto, sino queremos que nos la deje en el VPC por defecto.
perdón, el MyVPC demo en el que hemos creado. Y no queremos que nos lo deje en la privada, sino queremos que nos lo deje en la pública de la zona de disponibilidad 1A. ¿De acuerdo? Lo cambio. Y cuidado, esto lo tengo que cambiar. Si no le cambio, le pongo enable, no me va a dar una IP pública a la cual conectarme. Esto en el VPC por defecto no lo hacíamos porque ya venía esto en enable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuidado con esto. Y la otra cosa que vamos a cambiar es que vamos a crear un grupo de seguridad, pero le vamos a cambiar el nombre. Grupo de seguridad web. Y aquí también le vamos a poner security web. ¿De acuerdo? Me pide la descripción, pues descripción y el nombre lo vamos a poner igual, que no pasa nada. ¿De acuerdo? Y entonces le vamos a decir que está el puerto 22 abierto para podernos conectar, pero también, por favor, que como esto va a ser una página web, que me abra también el puerto 80. ¿A quién? A todo el mundo, porque como es una página web. Entonces me va a crear un grupo de seguridad, que el grupo de seguridad es como un firewall para un servicio web, para un servicio de Amazon, en este caso una máquina Linux, una instancia, que se llamará SG Web, que lo utilizaremos después, por eso le hemos cambiado el nombre y no lo hemos dejado por defecto, y va a abrir el puerto 22 y 80 por defecto. ¿De acuerdo? Vale, el disco duro no lo vamos a tocar, pero vamos a tocar una cosa más, que es el user data, es decir, que me ponga el aplicativo de forma directa. Entonces, el aplicativo, hay que copiar este código, ¿de acuerdo? Como el código lo tenéis pegado en la propia página web de YouTube y en el Classroom de teoría, pues no hace falta que lo copiéis línea por línea, ¿de acuerdo? Pero lo único que va a hacer es instalar los comandos de MySQL, un Apache, los plugins de PHP, porque el aplicativo que nosotros nos bajamos aquí es un aplicativo de inventario que necesita PHP, ¿de acuerdo? Lo descomprime, también instala unas herramientas que necesita de AWS, porque es un ejemplo de AWS, y me lo deja todo en HTML y arranca el Apache, ¿de acuerdo? Al final es un aplicativo de PHP y con alguna herramienta que necesita propia de Amazon que la instala. Bueno, no nos preocupa esto, no somos en este caso programadores, no nos importa, lo lanzamos. Simplemente queremos instalar una aplicación de inventario que luego se va a conectar con una base de datos, ¿de acuerdo? Le decimos que sí y entonces ya tengo aquí el Linux Inventory que se está en pending. Y como le he dicho que me dieron una IP pública, pues ya tengo una IP pública aquí, ¿de acuerdo? Vale, pues podemos esperar 2 minutos, ¿de acuerdo? Y veremos a ver si se ha levantado correctamente. Y mientras tanto lo que vamos a abrir es RDS. RDS es un servicio de base de datos de SQL administrado por Amazon que ya vimos en vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces yo cojo RDS, recordar que estos son mis favoritos y esto no lo tendréis así vosotros, entonces o lo buscáis aquí en la barra de búsqueda o aquí en bases de datos RDS, ¿de acuerdo? Pero yo pongo aquí RDS y directamente ya me sale RDS y abro una pestaña nueva para trabajar con RDS, ¿de acuerdo? Vale, abrimos RDS y esperamos un momentito, ¿de acuerdo? Vale, nos vamos ya otra vez a la máquina de Linux y miramos a ver si ya se termina de instalar. Ya está corriendo, pues suponemos que ya ha instalado el Apache también el aplicativo. Vamos a ver si tenemos suerte y lo ha terminado de copiar. Copiamos la IP pública, ya sabéis que estos botones sirven para copiar. Y ya ha abierto el aplicativo. Veis que ya pone Inventory. ¿Por qué? Pues porque hemos abierto el puerto 80 en ese Security Group que hemos creado. Vale, pero aquí nos da un problema. Nos da un error de credenciales. ¿Por qué es esto? Esto es porque estamos en un entorno de AWS Academy que tiene sus particularidades y no podemos crear usuarios ni políticas de usuarios y por ahí. ¿Cómo vamos a solucionar este error? Bueno, vamos a hacer una cosa que es simplemente porque es un entorno educacional, si no, no haría falta hacerlo. Yo vengo con el botón de la derecha, le digo seguridad, modificar y enroll, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a repetir, Linux Inventory, botón de la derecha, security, modificar y enroll. Y aquí elijo uno que pone Lab Instant Profile. ¿Esto por qué lo hago? Porque el entorno de Academy está recortado a nivel de privilegios de usuarios y qué es lo que podemos tocar en la nube de AWS y nos dan lo que se llama este perfil de instancia de laboratorio para evitar este tipo de errores. Tal cual, actualizamos rol y no nos preocupamos de nada más. Esto es por ser un entorno de enseñanza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay que agobiarse, ¿de acuerdo? No hay que... Si fuera un entorno normal de AWS nos funcionaría porque tendríamos privilegios para
este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Cuando yo hago eso, recordar lo que ha sido botón de la derecha, seguridad y enroll, y coger el Lab Instant Profile, yo me voy a la web, refresco la web y me ha desaparecido el error. ¿De acuerdo? Y me da el número de instancia, que está en la zona de disponibilidad 1A, que está correcto. Y tengo aquí una pestaña de settings que está esperando para que me conecte a la base de datos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces nos vamos a base de datos. Para instalar una base de datos, el otro día instalamos, en otro vídeo anterior hemos instalado una base de datos en el VPC por defecto y no hemos tenido que hacer nada más, ¿de acuerdo? Pero si queremos instalar una base de datos en un VPC que no sea el de por defecto, tenemos que pasar por un menú que no habíamos visto hasta ahora que se llama Subnet Group, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo me vengo a Subnet Group y con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear las redes en donde yo quiero lanzar la base de datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, creo Subnet Group y le digo mi Subnet Group base de datos, ¿de acuerdo? Le voy a poner la misma descripción, le voy a decir que lo quiero en el VPC que hemos creado y le vamos a decir que lo vamos a hacer en la zona de disponibilidad 1A y 1B, mínimo necesitamos marcar 2 y luego en las subredes yo no voy a marcar las 4, yo quiero las subredes privadas. Pero cuidado, aquí no nos marca, no nos pone la descripción bien, pero nosotros hemos dicho al principio del vídeo que las subredes 1 y 3 eran las públicas y que la 2 y la 4 iban a ser las privadas. ¿De acuerdo? Recordar en el esquema que esto era la red 44.1, la 2, la 3 y la 4. ¿De acuerdo? Que además si nos vamos aquí a las subredes, VPC subredes, ¿de acuerdo? Acordaros que la 1 es pública, la 1 es pública, 2 privada, 3 pública, 4 privada, ¿de acuerdo? Y aquí, privada y privada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la 2 y la 4. Entonces, hemos metido la 2 y la 4, le decimos crear y utilizaremos este security, grupo de subredes para lanzar la base de datos. En otro vídeo anterior donde mandamos una base de datos en el VPC por defecto, esto no hay que hacerlo porque él nos crea el grupo de subredes por defecto, pero en el caso de que utilicemos un grupo de seguridad, un VPC nuestro, esto hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Pues nos vamos a base de datos y lanzamos una base de datos. Vale, hemos dicho que vamos a utilizar una base de datos y en este caso vamos a elegir, esto lo vamos a quitar, sí. Vamos a elegir MySQL porque el aplicativo está pensado para trabajar con MySQL. No vamos a elegir un entorno de producción que veis aquí que os pone multi-AZ y eso significaría que aquí nos pondría dos bases de datos, esta y esta, ¿de acuerdo? Porque no nos va a hacer falta y porque no hace falta que esto gastaría dinero de los $100 que tenemos en Academy, elegimos Free Tier, ¿de acuerdo? Porque solo vamos a querer poner una. Vale, a la base de datos le vamos al servidor de base de datos le vamos a llamar InventoryDB, el servidor, ¿de acuerdo? Al usuario le vamos a poner dbadmin porque está pensado para conectarnos a esa base de datos con ese usuario, igual que para la clave de esta base de datos se va a llamar LabPassword, ¿de acuerdo? Porque necesitamos exponerle este password para que funcione, ¿de acuerdo? Pues ponemos 2 veces LabPassword y el usuario dbadmin. La instancia, pues como va a ser una tontería de ejemplo, la podemos poner con T2 micro, no hace falta que sea T3 micro, pero bueno, dejar o T3 micro o T2 micro. El tamaño del disco duro lo vamos a poner a 20 GB porque no hace falta que me dé 200 GB. Si ponemos 200 GB nos quitará dinero también de los $100 que nos da. Dejamos lo mínimo, mínimo es 20 GB, no podemos poner menos de 20 GB. Y cuidado, la conectividad muy importante. Yo quiero ponerlo en mi VPC demo, ¿de acuerdo? Ya me coge por defecto el grupo Subnet que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante es que no le damos acceso a internet, cuidado porque el ejercicio que hicimos, el primero que hicimos de base de datos, sí que le dimos acceso a internet para poder conectar con un MySQL Workbench o para el HeidiSQL que utilizamos, pero en este caso las bases de datos normalmente están en redes privadas y por eso hemos creado el VPC privado, ¿de acuerdo? Creamos también un Security Group porque para la base de datos va a haber también un Security Group que va a ser base de datos
y le vamos a decir que la base de datos me la ponga en la zona de disponibilidad 1A. ¿De acuerdo? Repito, voy a repetir la conectividad. Elijo mi VPC por defecto. El grupo de sus redes de base de datos ya me lo pone, por lo tanto utilizará las redes que hemos comentado. Le voy a poner no público, que ya viene por defecto por temas de seguridad, y creo un nuevo Security Group que se llama SGG Security Group Base de Datos, que tocaremos ahora, ¿de acuerdo? Y lo demás no lo tocamos excepto en configuración inicial, que nos cree una base de datos que se llama Inventory. Si nos olvidamos de este paso, luego la base de datos no nos va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces ponemos base de datos Inventory, ¿de acuerdo? Porque el aplicativo que hemos instalado hace un momento, este aplicativo está pensado para atacar a una base de datos MySQL con dbadmin, password como password y con una base de datos que se llame Inventory, ¿de acuerdo? No la máquina virtual, no, la máquina virtual que se llama, la máquina virtual se llama InventoryDB, pero eso nos da igual, ese es el nombre que le va a dar a la instancia, a la máquina virtual que va a alojar nuestro servidor de base de datos. Por lo tanto, abrir la parte de Additional Configuration, de configuración adicional, ¿de acuerdo? Y ponerle Inventory. Y en principio le damos ya a crear la base de datos. Si va todo bien, nos crea la base de datos. Bueno. Ya sabéis que crear la base de datos se va a pegar un ratito, pero mientras tanto vamos a repasar conceptos y cosas, ¿de acuerdo? Y aquí nos pone un rato creando, ¿de acuerdo? Voy a entrar ya aquí en base de datos. Cuando yo entre en base de datos, bueno, pues yo voy aquí a ver los datos, los diferentes datos de la base de datos, pues por ejemplo que me la crea en la zona de disponibilidad 1A, que me pone una T2 micro, ¿de acuerdo? Y cuando me cree el endpoint, este es el dato que yo voy a necesitar para conectarme, ya lo sabemos. Y aquí me va a poner el puerto que va a ser el 3306. Pero hay una cosa más que tenemos que cambiar, ¿de acuerdo? Que lo voy a contar mientras crea la base de datos, que es el Security Group. Hemos creado un grupo de seguridad que se llama Security Group Base de Datos, ¿de acuerdo? Entramos aquí. Al entrar aquí, nos aparece el Security Group, ya sabemos que es como un firewall de seguridad para los servicios de Amazon. En este caso, antes hemos montado un Security Group web para la web, ahora tenemos un Security Group para la base de datos, ¿de acuerdo? Y todos los Security Groups tienen reglas de entrada y de salida. Las reglas de entrada está casi todo prohibido, a no ser que se lo diga por defecto, todo prohibido por defecto, a no ser que se lo digamos, y de salida nos deja salir todo. Las reglas de salida normalmente no las vamos a tocar. Entonces, en las reglas de entrada aquí nos pone una regla, pero la vamos a cambiar, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en Edit Inbound Rules y vamos a mejorar la seguridad. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que para entrar en este MySQL solo puedo entrar desde esta IP, que es de donde estoy haciendo la demo. Pero claro, yo no quiero entrar desde esta IP, yo quiero que a esta base de datos entre mi EC2. Fijaros, con ese Security Group, yo solo, que es desde donde estoy haciendo la demo, podría entrar aquí. Y tampoco podría entrar aquí porque esto no tiene acceso a Internet, por lo tanto nadie podría entrar a esta base de datos, ¿de acuerdo? Y yo lo que quiero es poder entrar aquí a la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, como desde la instancia de EC2 que tiene el inventario quiero entrar a la base de datos, lo que voy a hacer es modificar esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo borro esta regla, agrego una nueva regla y busco aquí, oye, mira, para entrar en MySQL, ¿quién quiere que entre? Voy a buscar aquí el Security Group Web. Lo vuelvo a repetir, aquí busco el Security Group y de todos los que tengo uno por defecto, más un Security Base de Datos, más uno de Web. Elijo este, ¿de acuerdo? Y le digo salvar los cambios. Bueno, ¿con esto qué he hecho? Fijaros, con esto lo que he hecho es que ¿quién va a poder acceder a la base de datos? La máquina o las máquinas que tengan asociado un Security Group, que se llame Web. Y podrán leer base de datos por el puerto 3306. Por lo tanto, si yo aquí pongo otra máquina de Linux con el mismo aplicativo y también le aplico el mismo Security Group, el Security Group Web, esta máquina también podrá acceder a la base de datos porque tiene también la aplicación de inventario. Pero si yo aquí pongo otra aplicación y ya esto es un ERP y no tiene por qué, o un ERP o cualquier otro aplicativo, y no tiene por qué acceder a esta base de datos, sino que accede a otra, no va a poder acceder a esta base de datos
porque yo a este le crearé un Security Group nuevo que se llamará Security Group ERP, que accederá a donde sea, pero no a la base de datos que accede de inventario. Entonces, cualquier máquina o cualquier servicio de Amazon que yo le ponga al servicio, el Security Group de Security Group Web, va a poder acceder a la base de datos. ¿De acuerdo? Eso, repito, ¿cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho viniendo a la base de datos, a RDS. Una vez que hemos creado la base de datos, bueno, se estaba creando, pero ya podía modificar este tipo de cosas. Entro en la base de datos y yo me voy a cambiar el Security Group Web base de datos. El Security Group, el firewall que le afecta a la base de datos. Y en el firewall que le afecta a la base de datos, lo que hago es que solo dejo pasar las peticiones que vengan de servicios de AWS que tengan el Security Group Web que hemos creado con anterioridad. ¿De acuerdo? Entonces hemos entrado en Security Group y hemos modificado como lo acabamos de hacer. Echar marcha atrás en el vídeo si queréis para volver a repasar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se llama seguridad en cascada. Muy importante para temas de seguridad en Internet. Es decir, yo aquí como usuario de la web, ¿puedo entrar a esta web? Sí, porque tengo un Security Group que se llama Web, que está abierto el puerto 80. Entonces lo hemos abierto al mundo mundial para que todo el mundo pueda consultar la web. Pero de aquí a aquí solo pueden entrar los servicios que Amazon que tengan el grupo de Security Group abierto. ¿Por qué? Porque en el Security Group Web de base de datos le he dicho que solo doy permiso al Security Group Web. Es lo que se llama seguridad en cascada importante en los servicios en la nube. ¿De acuerdo? En cualquier proveedor de servicios en la nube. Vale, pues vengo aquí en base de datos, ya tengo el endpoint, por lo tanto ya me ha terminado de montar la base de datos y yo vengo aquí a base de datos, fijaros que me dice aquí que está haciendo el backup, pero ya se ha creado, si está haciendo un backup, pero si se hace el backup no pasa nada porque ya puedo utilizar la base de datos, por lo tanto vengo aquí y le digo, este es el endpoint, me voy a la página web del inventariado y me voy a settings, el endpoint, la base de datos, inventory, cuidado, no inventory DB. InventoryDB es la instancia, que es la primera parte del endpoint, pero la base de datos que le hemos dicho que crees que fuera inventory. El usuario se llamaba dbadmin, si lo recordáis, y la contraseña la voy a poner aquí para recordarla y para pegarla para que no me confunda. La password, lo quito el espacio en blanco para no dejar nada en blanco, les digo que la password y ya tengo en principio todo colocado. ¿De acuerdo? Cuando yo le digo salvar, ya me trae los datos. Y fijaros que esa base de datos no tenía acceso a Internet, pero es que no lo necesita. Lo que necesita es conectividad entre estas dos subredes. Y estas dos subredes sí que tienen conectividad porque hemos dicho que todo lo que hay en la 1044 se ve entre ellas. Es decir, que la red 1 se ve con la 2. Esta es la 1 y esta es la 2. ¿De acuerdo? Sí que hay otros elementos de seguridad que ahora os voy a repasar, ¿de acuerdo? Que se llaman Access Leaks, ¿de acuerdo? Que estarían aquí, se llama ACL, que yo podría cortar el tráfico entre estas dos subredes, ¿de acuerdo? Para aumentar la seguridad en esta red, ¿de acuerdo? Pero nosotros no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Aquí en VPC esos conceptos, tanto yo tengo aquí Security Groups, que los conocemos, lo acabamos de tocar ahora, y yo tengo también lo que se llama Network Access Leaks. Network Access Leaks es otro elemento de seguridad para aplicar en las redes, pero por defecto, si no las toco, está todo abierto. Por lo tanto, en el ejemplo que acabamos de hacer, como estas access lists que hay aquí están abiertas, tengo comunicación porque todo es la misma VPC 1044, ¿de acuerdo? 00/16, y lo único que tengo es que es jugar con los security groups con los que hemos jugado, ¿de acuerdo? Y aquí en el inventario pues podría agregar pues almacén de Zaragoza, ítem curso y cantidad 3. Pues agrego un inventario nuevo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un ejercicio muy bonito para aprender VPC, para recordar EC2, hemos visto algún concepto más de EC2, para ver Security Group y la seguridad en cascada, para ver base de datos y ver cómo se configuran las redes en la base de datos, ¿de acuerdo? Y ver que todo ello funciona. Por lo tanto, sin más, esperando que os haya gustado el ejercicio y que lo podáis hacer, aunque tiene muchas cosas para ir haciendo, os emplazo en el siguiente vídeo, que no tiene por qué ser el siguiente, pero recordad que en el futuro montaremos en alta disponibilidad todo, porque montaremos aquí una Linux en Huesca, una Linux con inventario en
Zaragoza, una base de datos duplicada, ¿de acuerdo? En clúster, como hemos comentado antes, para hacerlo altamente disponible. En este caso hemos creado la estructura de la red de VPC para tener alta disponibilidad, porque hemos creado todo en zona de disponibilidad A y en zona de disponibilidad B, pero en este caso solo hemos lanzado una instancia de C2 y una base de datos. En el futuro, cuando veamos elasticidad y alta disponibilidad, retomaremos este ejercicio y duplicaremos todo y será todavía mucho más bonito. Bueno, sin más, esperando que podáis probar todo esto, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.